Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Les recuerdo, la mejor manera de ayudarnos es suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Hoy quiero empezar respondiendo una pregunta eh, referente a si todas las manifestaciones del Espíritu, los poderes, los dones, talentos y capacidades de las que hemos hablado en la semilla aplican a los pastores, líderes y servidores de la iglesia. La claridad es esta. Todas estas manifestaciones y todo lo que hemos hablado en las semillas hasta acá tiene que ver con todos los creyentes en Cristo Jesús. Y les recuerdo, como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí no habla de personas específicas, así aquí habla de un pueblo. Y en este caso habla de la iglesia. Todos los creyentes en Cristo Jesús tienen la capacidad, los dones y los talentos de ministrar a Dios, de ministrar al Espíritu Santo, de ministrar al Hijo. Y se manifestarán sus dones y talentos en la medida de su intimidad con Dios. Dicha esta claridad, entonces quiero ir al tema del día de hoy. Le hemos puesto como título Ministros de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, validando la aclaración que acabo de hacer, nosotros somos llamados a ser ministros. Todos los creyentes en Cristo Jesús estamos llamados a ser ministros de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y entonces vayamos a la palabra para que veamos algunas claridades sobre cómo funciona el tema de ser ministro de un nuevo pacto. Lo primero que nos dice Pablo es, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Entonces, no nos preocupemos, no nos asustemos, no rechacemos el llamado, porque no se trata de nuestras capacidades, de nuestros aprendizajes, de nuestras experiencias, sino se trata de las capacidades que Dios pone en nosotros para ahora ser ministros de un nuevo pacto, de ese perfeccionamiento de la ley al nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús. Y agrega la palabra del Señor en el versículo 6 de segunda de Corintios capítulo 3 dice, ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Cuando se anunció la ley que se le entregó a Moisés, se anunció una ley que servía para reconocer el pecado y que castigaba con la muerte el pecado. Entonces, ahora, a través de Cristo, nosotros hemos sido llamados a ser ministros de un nuevo pacto, que significa que a través de Cristo Jesús no solamente se reconoce el pecado como tal, y que hay una condenación, sino que adicionalmente a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo se da vida a quienes aceptan a Cristo Jesús como ese mediador del nuevo pacto, como quien perfeccionó el nuevo pacto. Entonces estamos anunciando algo mejor, eh, donde está incluida la vida eterna de las personas. Eso es lo que nosotros debemos ahora pregonar, anunciar como ministros del nuevo pacto. Un pacto que ahora da vida en el Espíritu Santo de Dios. En el versículo 10 de Segunda de Corintios capítulo 3 dice, y eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley. La ley hacía identificación del culpable y declaraba culpable a quien cometía el pecado. Pero tenemos que recordar los hechos de esa manifestación. Cuando Jehová decidió entregar a Moisés las tablas de la ley, ocurrió algo en Moisés evidentemente físico, y era que él cuando bajó del Sinaí con las tablas, su rostro resplandecía.
Eso quiere decir que Moisés fue afectado físicamente por la gloria del Señor mientras recibía la ley. Imagínense lo trascendente, lo maravilloso, lo importante. Por eso habla de algo grandioso. O sea, algo grandioso fue que el hombre recibiera la ley, que el pueblo de Israel recibiera la ley. Pero vayamos un poco más allá y ahora hablemos de lo que significa el nuevo pacto. Por eso en los versículos 11 y 12 dice la palabra del Señor. Y si fue gloriosa la ley que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Tan seguros estamos de todo esto que no nos da miedo hablar. Entonces, ahora nos dice la palabra y nos recuerda que fue un evento trascendental y maravilloso que el pueblo de Israel recibiera la ley, porque por medio de esa ley identificaría el pecado. Pero esa ley era temporal hasta el momento en que viniera Cristo Jesús a la tierra y perfeccionara la ley en ese nuevo pacto. Entonces, ahora debemos entender que en el antiguo pacto la ley producía muerte porque se reconocía el pecado en la persona, pero no le estaba dando las herramientas que lo llevaran a proceder al arrepentimiento y a un camino que lo llevara efectivamente a la salvación. Ahora viene Cristo Jesús y nos dice la palabra que si fue maravilloso y grandioso que la humanidad recibiera la ley, porque se manifestó en el resplandor, en el rostro de Moisés, por la gloria de Jehová, en el momento de su presencia ante Moisés, entonces, ¿cómo más ha de ser importante y trascendente y maravilloso que nosotros ahora estemos anunciando un nuevo pacto que está poniendo a nuestra disposición la vida eterna, una salvación no temporal, una salvación que nos permitirá vivir la eternidad con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Estamos siendo llamados a ser ministros de una gloriosa bendición para la humanidad. Pero la palabra me dice en el versículo 12, tan seguros estamos de todo esto que no nos da miedo hablar. La palabra lo que me está diciendo, sean conscientes de lo que significa el nuevo pacto, de lo que significa el perfeccionamiento de la ley, lo que significa lo que Cristo hizo en la cruz, para que anunciemos con alegría, para que anunciemos con gozo, para que anunciemos ese nuevo pacto. No podemos seguir teniendo miedo, timidez o preocupación, porque nosotros tenemos que hacer una tarea tan importante y trascendente. Recuerde, como lo decía en el versículo 5, no es que nosotros seamos capaces de hacer nada, es que Dios pone sus capacidades en nosotros. Él nos da las capacidades necesarias para que nosotros seamos capaces de anunciar el nuevo pacto. Y como dice en el versículo 6, Él nos prepara en este nuevo compromiso y nos da valor para anunciar a todos que tenemos un nuevo compromiso con el nuevo pacto de Dios y que lo vamos a anunciar porque hemos llamado a ser ministros de ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que hacernos conscientes, y repito, no los pastores, no los líderes, no los servidores, todos los creyentes, que nosotros tenemos que decirle al mundo que hay una oportunidad, que hay una salida para todos los problemas y que nosotros somos ministros y mensajeros de ese nuevo pacto que da vida en el Espíritu Santo, que debemos creer en Jesús, que eso nos garantiza la vida eterna y que podemos anunciar este nuevo pacto porque estamos seguros de que las cosas son de esa manera. Y recordamos lo que la palabra nos dijo en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para cumplir una tarea específica, y la dice claramente en este versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.